Hola, mi nombre es Cindy Vianeire Serra Delgado. Soy estudiante activa de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG, con matrícula 2103-7777. Curso la licenciatura en Derecho y actualmente estoy presentando el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles, impartida por la asesora, la licenciada Beatriz Soledad Sierra Espinosa. El presente reto lleva por nombre Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, en el cual se nos plantea un caso práctico y posteriormente hace unas interrogantes a las cuales daré respuesta. El caso es el siguiente, dice. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante un intercambio de correos electrónicos y el precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó pues con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como un tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores y 4 máquinas de oxígeno. Asimismo, pues el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. En base a este caso práctico, pues se nos hacen unas interrogantes, ¿verdad? Pero antes de eso, pues quiero hacer hincapié en unos puntos importantes de este caso. Para empezar, pues lo que fue este contrato que se llevó a cabo fue un contrato mercantil que se ha firmado por medio de un correo electrónico con las firmas correspondientes por ambas partes para dar legalidad de lo que es lo pactado en ese contrato, ¿verdad? Asimismo, pues me pude percatar que no se cumplió con lo pactado, ya que hubo un incumplimiento, primeramente porque el material se entregó a destiempo, se entregó incompleto y por último se entregó de una manera defectuosa. En ese caso, pues lo que fueron las camas, 3 de las 10 camas se entregaron de manera defectuosa. En ese caso, pues el incumplimiento fue por una de las partes, específicamente por la parte del vendedor, que fue el laboratorio Collins & Phillips. Ya abordado lo que es este punto, ahora sí voy a dar seguimiento a lo que son las interrogantes que se nos hacen respecto al caso práctico. La primera interrogante dice, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Se realizó lo que es un contrato de compraventa internacional, el cual es un instrumento que refleja el acuerdo entre 2 o más partes domiciliadas en diferentes países con el fin de crear, transferir, modificar o exigir derechos y obligaciones, en el cual una de ellas es el vendedor, el cual está obligado a vender y entregar el producto lícitamente que se estableció en el contrato. La otra parte participante sería la que se denomina comprador, quien está obligado a pagar el precio acordado en el contrato y que posteriormente recibirá la mercancía bajo las cláusulas pactadas en este contrato por ambas partes. La siguiente interrogante dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Claro, como ya se mencionó en el reactivo anterior, es de carácter internacional porque presta vínculos con más de un ordenamiento jurídico. En este caso, el contrato celebrado fue entre España y Nueva Zelanda. Esto quiere decir que los 2 países contratantes tienen una normativa propia y diferente. Y esto lo podemos encontrar regulado en la Convención de Viena de 1980 en su artículo 1. Nuestra siguiente interrogante dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? El contrato que yo logré identificar fue el contrato tipo de contrato electrónico nacional e internacional por vía correo electrónico, el cual se encuentra regulado en el artículo de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su segundo artículo.
Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, las obligaciones, en este caso, primeramente del comprador, según el artículo 53 de la Convención de Viena de 1980, serían las siguientes. El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. En lo que al vendedor respecta, el artículo 30 de esta misma convención menciona lo siguiente. El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Estas obligaciones las podemos encontrar detalladas desglosadamente desde el artículo 30 hasta el artículo 65 de la Convención de Viena de 1980. ¿Sí? Ok, la siguiente pregunta dice, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Dentro de la lectura del caso práctico no se señaló ninguna legislación, así que ante tal situación y en supuestos similares, las legislaciones de ambas naciones no se pueden unificar, por lo que en el contexto internacional los contratos se regulan por instrumentos internacionales, entre los cuales están los siguientes. Por ejemplo, el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales y, por último, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Respecto a este caso práctico que estamos analizando, aplicaremos la última convención, que también se le conoce como Convención de Viena, que en sí pues su nombre es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional y mercaderías. Ese es el que estaríamos aplicando en este caso práctico, ya que aplica para contratos de compraventa los cuales están vinculados a transacciones de carácter internacional. Nuestra siguiente interrogante es, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente a ese contrato? Bueno, principalmente una de las obligaciones del vendedor es entregar las mercaderías estipuladas en el contrato en las fechas establecidas. En este caso, el laboratorio cumplió parcialmente el contrato, no ajustándose de esta manera a lo pactado en el momento de hacer ese contrato. Por lo tanto, al hospital se le abren dos posibles escenarios de actuación. El primero es que pueda declarar la resolución del contrato cancelando la obligación de pago que adquirió al firmarlo. El segundo escenario es que el hospital puede reclamar al laboratorio la sustitución de la mercadería suministrada que venía dañada y al mismo tiempo completar la faltante. Esto con fundamento a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería en su artículo 46. Nuestra siguiente interrogante dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Sí, porque no se cumplió lo convenido, ni en tiempo ni en forma, y las condiciones en las que llegó el material no eran óptimas. Por lo tanto, la parte agraviada puede tener derecho a exigir una reparación sustitutiva, y estas reparaciones pues casi siempre es una compensación monetaria por la parte que se ha perdido. En este caso puede ser una indemnización por daños y perjuicios, el cual está regulado en el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Por último, nos pide una conclusión. Dice, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Ok. Para el desarrollo y formalización de un contrato internacional sin conflictos, pudiera revisarse a detalle el documento de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.
en el cual se desglosan detalladamente las obligaciones de cada una de las partes, así como sus derechos. Sin embargo, haré mención de algunas cláusulas que considero se podrían agregar futuramente en un contrato firmado nuevamente por ambas partes. La descripción de los productos para saber pues la calidad, ¿verdad?, de cada uno de ellos, el precio que quedará establecido, las condiciones de entrega, el plazo de la entrega sobre todo, porque pues en este caso práctico fue a destiempo. Y por último, la inspección de los productos, o sea, validar que estén de acuerdo a lo que se estableció en el contrato por ambas partes, ¿verdad? Entonces, pues por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.